Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando, el país en el que nos estén mirando o depende de lo que quieran. Un beso a los papás Ibaldi que me bardearon mi saludo, me enteré por ahí. Por favor, es un problemita familiar que tienen con mi saludo. Basta, voy a seguir saludando. Nunca había sido comentado en familia, la verdad, sí, pero les dije, hablé con ella. Es mi saludo, pero los papás Ibaldi me quieren. Es la parte del programa que no es mía, es de ella. ¿Cómo dice que le va acá otra vez? Ay, volvimos. ¿Estás inmunizada? Estoy inmunizada. Estoy un poco... ¿Niebla post-COVID? ¿Te quedó niebla post-COVID? No, qué sé yo, estoy volviendo... Estamos finales, todas las cosas que en el medio quedaron, pero acá estamos igual. Sí. Nosotras vivimos como con niebla post-COVID. O sea, la niebla post-COVID, a mí es post-40, la niebla post-COVID. Una adelantada. Solo que no le decías COVID, ni SARS-CoV-2, ni nada que se le parezca. No, claro, pero hace unos cuantos años que vivimos así que... Mucha cosa que entendiendo que hubo que tomarse licencia, básicamente porque no se podía trabajar con COVID, aún, repito, sentí bien. Ahora con el doble de trabajo. Pero vamos que sale. ¿Qué semana el dólar te sube, te baja, te sube? ¿Qué semana que pasó de todo y todavía, como decimos siempre, este programa va grabado. No sabemos qué va a pasar de acá al viernes. Nuestro más sincero saludo. Pásenlo bien, mucho yoga, ¿sí? A todos los que trabajan en el rubro, porque trabajar en el rubro de los dólares... Debe ser tremendo. Sí, te ríes, ¿por qué siempre saludamos a los médicos, a los enfermeros? ¿Por qué no ampliamos los rubros? Sí, inclusive para ir sumando espectadores. No, una semana también con temas diversos, la política internacional que nos afecta. Siempre de alguna manera nosotros terminamos como medio mal parados. Cuba, algo que decimos acá, política internacional, la geopolítica, vacunas, no vacunas. El presidente que no sabe muy bien qué pasa en Cuba. Esto es el martes, a lo mejor el viernes sí. 50 años, ¿qué pasa? O sea, como un montón de tiempo. Sí, a ver, este es el rato en donde nosotros le tratamos de poner un poco de humor a la realidad que nos toca. Momentos difíciles. Ya no me causa gracia igual, ¿eh? No, igual que ya he dicho hace 50 años, me dio gracia. Pero nosotros seguimos trabajando siempre la actualidad, una vez más. ¿Qué programa tenemos hoy? ¿A quién tenemos hoy? A la diputada Graciela Ocaña. Teníamos muchísimas ganas de hacer esta nota. Le vamos a mandar un beso enorme a Santiago, que es quien se ocupa de la prensa de Graciela, y voy a decir públicamente que es el más educado de todos los que se ocupan de la prensa de algún político. Esto lo tengo que decir, es el número 1, un genio, gracias Santiago. Y como no podía ser de otra manera, viste que uno se junta a trabajar con gente que se parece a uno. Digo, nosotras somos... La gente linda trae a la gente linda. dos bobas que nos juntamos. No, la gente linda trae No, bueno, pero en este caso, de verdad, no me imaginaba que fuera de otra manera, pero nada, la verdad, mención especial porque la gente educada cada vez es menos y está bueno nombrarla. Sí, y a ver, la verdad es que, como dijo Maru recién, una entrevista que queríamos hacer hace bastante. Y que justo en este momento vuelve al tapete el plan Cunitas, no sé si se acuerdan, esta soy yo la que me acuerdo, las zapatillas de Rucao, los pollos de Mazorín. Lo trajo la mismísima Cristina otra vez a la agenda. Un kit para mamás mamás que acababan de tener bebés o que estaban ya a punto de culminar el embarazo. Había sido todo un escándalo por las características del kit y por los sobreprecios. De esto nos va a hablar Graciela ahora, porque América, uno está como acostumbrado a hablar de sobreprecios, licitaciones. Justamente hubo una fiscal de justicia legítima, lo que pidió al tribunal oral es la anulación de los procesamientos de Goyan, que es el ministro de Salud, hoy, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, Kreplak,
¿Lo dije bien? Sí. Y Aníbal Fernández, que también por Twitter le dijo bestia, incompetente, No, inútil, y Alcornoque, lo del a Cornoque. Graciela. Hermoso todo, muy lindos todos, las cunitas, Pero la después fiscal. hablamos con lenguaje inclusivo. Sí, Así claro. que, la verdad, un país que todos queremos y amamos muchísimo, pero que nos está costando y nos está doliendo. Queremos, la verdad, tratar de que este rato sea lo más llevadero posible, pero una vez más nos metemos en la actualidad política y económica del país, con una mujer que de verdad viene defendiendo los valores, viene hablando en voz muy alta en contra de la corrupción. Así que, ¿vamos a escuchar la nota? Vamos a escuchar la nota. Estamos con la diputada Graciela Ocaña. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros. Es un gusto que estés acompañándonos. Y además, ¿Qué hacía tal? ganas. ¿Cómo están? Hacía tiempo que teníamos ganas de esta entrevista. Ahora, Maru, la presentaste como diputada. Sí. ¿Y precandidata a diputada, Graciela? No, por ahora no, porque todavía las listas no están. Después del 24, si quieren, hablamos y ahí puedo decirles si soy o no soy precandidata a algo. Bien. Bueno, veremos después del 24. Bueno, Graciela, te caracterizás por ser una gran luchadora contra la corrupción y volvió al tapete el plan Cunitas, que ya nos arrasó la agenda y ya todos nos habíamos olvidado de semejante barbaridad. Pero bueno, una fiscal de justicia legítima, Gabriela Baigún, pidió la anulación de los procesamientos de Goyan, Kreplak y Aníbal Fernández, que por cierto te insultó de una manera bastante desagradable. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, los insultos, la verdad es que Daniel Fernández nos tiene acostumbrados, sobre todo a las mujeres, ¿no? Hoy también escuchaba al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires hablar de paliza respecto de María Eugenia Vidal, y creo que, bueno, nosotras somos mujeres y sabemos lo que significa para una mujer muchas palabras. Yo creo que algunos de estos hombres se comportan como dice Cristina Fernández de Kirchner, como machirulos, y tendría que ir a tomar clase con su jefa. Pero más allá de eso, creo que lo que enoja a Aníbal Fernández y a otros con respecto a mí tiene que ver con que no quiero que se consagre la impunidad en la Argentina. Y hay muchos que trabajan en ese sentido, para que las injusticias, el robo al Estado, no sea castigado. Y creo que eso es muy malo, porque nos hace sentir a los argentinos a veces como que aquellos que cumplen con las leyes, que hacen la cola para sus vacunas, que cumplen con sus impuestos, bueno, son unos giles o son unos tontos. Y esto no es bueno, porque en ningún país que culturalmente, digamos, no se castigue lo que está mal, se puede vivir en sociedad. Es muy difícil porque se dan después prácticas que son incorrectas. Yo creo que el Plan Cunitas es, te diría, el festival de los sobreprecios. El expediente es un largo expediente. En el 2015, en pleno gobierno de Cristina, nosotros hicimos una denuncia que el fiscal entendió que debía investigarse. Estamos hablando del fiscal Tayano, que básicamente tenía que ver con una licitación que el Estado había hecho, donde compraba una serie de elementos para la atención del bebé recién nacido y de la mamá, una política que por supuesto aplaudimos y que en ese momento, digamos, a mí me pareció muy buena, pero sobre eso se montó un negociado. Entonces, ese es el problema y lo que nosotros denunciamos. ¿En qué consistía? En que lo que, digamos, la denuncia original era que varias empresas que no tenían ningún antecedente, muchas de ellas en algunos casos eran inmobiliarias, constructoras, de golpe vendieron 1.200 millones al Estado en
distintos elementos, como puede ser ropa, eh, un Moisés especial diseñado, juguetes, chupetes, o sea, cosas totalmente disímiles y que no tenían que ver con el objeto social, ni tampoco tenía que ver con eh, la actividad comercial que las empresas desarrollaban. A partir de ahí, el juez y el fiscal iniciaron una investigación que determinaron, entre otras muchas cosas, que había como una connivencia, que la licitación fue dirigida para que ganaran estas empresas. En el expediente también figura, por ejemplo, un peritaje que hizo el INTI en la época de Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando siempre, ¿no? Sí, sí. Y que decía que los elementos que se compraban no pasaban las condiciones técnicas que el INTI requería. Y ese expediente no estaba en el expediente de la licitación. Casualmente fue excluido a pesar de que el Ministerio de Salud de la Nación lo recibió. Bueno, Y a además del pesar de todo eso, sobreprecio, no, además del sobreprecio, o sea, vos habías ido claro, personalmente a además 11 a comprar casi lo exacto, mismo. Eso amerita que lo cuentes, porque ese número es realmente, digo, viste, uno está como en esto que decías, acostumbrado a escuchar este tipo de sobreprecios, pero la diferencia, o sea, el sobreprecio, contalo por favor. así es. Si cualquiera de ustedes iba a comprar ese mismo kit a 11, incluso, digamos, yo compré una cuna de esas que podés comprar, uno se la puede regalar a un hermano o comprarla para su propio hijo. Esas cunas que son extensibles y te sirven como hasta los 3 años. Y yo gasté 4.000 pesos. El Estado pagó por ese, yo compré uno, ¿no? Por supuesto, siempre se sabe que uno es mucho más caro que miles. En este caso, el Estado compró 140.000 de estos kits y pagó 7.800 pesos por ese mismo kit. O sea, ustedes perciben de que había un claro sobreprecio. Pero de todas formas, los fiscales y el juez investigaron. Por ejemplo, incluso la fiscal Baigún, la que pide el desistimiento de la causa, ella misma pidió que se hiciera un peritaje sobre los precios de salida de fábrica, es decir, cuánto sale fabricar estos elementos. Y ella le dio 2.500 pesos. El Estado pagó 7.800 pesos. O sea que ahí, si querés sumarle la ganancia, sumarle los impuestos, sumarle lo que quieras, pero nunca te va a dar 235, 240% más. Eh, y como, digamos, y dice que no hay perjuicio del Estado cuando a partir de este informe del INTI que yo les conté que no estaban en el expediente y apareció, el Ministerio de Salud de la Nación decidió, eh, digamos, descartar una serie de estos elementos que justamente no cumplían con las normas de seguridad. Incluso la Sociedad de Pediatría también sobre alguno de esos elementos hizo un dictamen donde decía que era riesgoso para los niños. Eso se destruyó, entonces el Estado perdió dinero porque compró cosas que no le servían. O A sea, en pesar de eso, definitiva la perdió fiscal Baigún todo. dice que no hay ningún perjuicio para el Estado. Entonces, lo que estamos viendo en esta causa, en la causa del memorándum, la denuncia de Nisman y en otras, es que lo que se busca es no llegar a los juicios orales, donde al ventilar los elementos, las pruebas, obviamente, seguramente los funcionarios y los empresarios que participaron de esto, porque esto no fueron solamente los funcionarios, iban a tener condena. Bueno, es lo que se está discutiendo y nosotros esperamos que el tribunal oral, que tiene que decidir sobre esta causa, decida continuar el juicio. Bien, todavía hay esperanzas al respecto. En esto, ¿sí? ¿Sos optimista? Yo creo mucho en la justicia y creo que una sociedad sin justicia justamente lo que hace es impedir los lazos sociales básicos, ¿no? Y espero que en este caso también funcione. Pero bueno, no me llamaría la atención porque estamos en una época donde los jueces sufren muchas presiones por parte del gobierno nacional y en donde creo que
estamos dando una pelea desde Juntos por el Cambio para evitar ese avance con distintas reformas que el gobierno está proponiendo sobre la justicia. En línea con esto, la decisión de la jueza Capuchetti de no profundizar sobre el vacunatorio VIP, después de 343 días, Cafiero se presenta en Cámara de Diputados, no quiere responder lo que vos de alguna manera le preguntás, quién ordenó el envío de vacunas al Calafate. Bueno, tu opinión al respecto. Bueno, creo que es parte de todo esto. Es increíble que la jueza Capuchetti entienda de que no hay un tipo penal. Ella dice que es una, que lo que se está, digamos, llevando adelante es un hecho antiético por parte de los funcionarios. Pero dice, no hay una figura en el Código Penal. Hay varias figuras. Yo no soy penalista, pero desde ya te digo que hay desde el tráfico de influencia, porque ahí hay un funcionario que recibe una vacuna que sabe que no era para él, sino que era para otro, hasta delitos contra la salud pública, así como el que viola, por ejemplo, una cuarentena, incumple la ley y por lo tanto hay un tipo penal para castigarlo, también lo es el que en plena pandemia se roba una vacuna que no está indicada, porque hay que recordar que en ese momento, enero y febrero, había pocas vacunas en la Argentina y las vacunas debían dedicarse a inmunizar al personal de salud. Y bueno, esto no sucedió. Y esto es lo que te indigna, porque vos decís, ¿cómo puede ser que si sos amigo del poder, sos cercano al poder, estás en el poder, tenés un privilegio que no tiene el resto de los argentinos? Yo creo que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos a mí me pasa y lo converso con algunos amigos y con mi familia, y sentimos como que somos ciudadanos de segunda porque cumplimos con las normas. Y esto no puede pasar en la Argentina. Esto es lo que hay que cambiar en la Argentina. Bueno, eso es lo que vos hablabas al principio, que esa sensación lleva a veces a mucha gente, ¿sí?, a actuar de maneras que no están bien. Entonces, como que el entramado social y las relaciones sociales se empiezan como a desgarrar. Exacto, o sea, los valores en definitiva se empiezan a transgiversar, porque si quien te gobierna hace eso, bueno, lo puede hacer cualquiera en definitiva. Si saltarse la fila no está mal, como dijo nuestro presidente, bueno, eso da lugar a un montón de cosas. En línea, siguiendo con el tema de las vacunas, más allá de el vacunatorio VIP, ¿qué opinión te merece el plan de vacunación? ¿Cómo se viene llevando a cabo? ¿Aparecen ahora más? ¿Plan electoral? ¿Hay plan o seguimos sin plan? Yo creo que toda la política de compra de las vacunas fue muy mala para Argentina y eso nos hizo que nosotros enfrentáramos esta segunda ola que comenzó aquí a mediados de abril de la peor forma, es decir, sin tener a la población, sobre todo a la población de riesgo, inmunizada. Y esto nos trajo como consecuencia, estamos alcanzando 100.000 muertos en la Argentina. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho hace, no sé, un año atrás que la Argentina iba a haber 100.000 muertos, hubiéramos dicho no, porque estamos encerrados, están por salir las vacunas, bueno, no puede pasarnos eso, y sin embargo nos pasó. Y es la consecuencia de esto que hablamos. El gobierno no compró todas las vacunas disponibles en el mercado. Cuando el año pasado comienzan a desarrollarse vacunas, todos los países lo que intentan hacer es adquirir de todos esos desarrollos que se estaban produciendo precontratos y adquirir vacunas. Argentina termina encerrada en una oferta que trae un empresario cercano al gobierno, Hugo Sigman, de la investigación que había hecho la Universidad de Oxford a través de la empresa AstraZeneca, y quédate como con eso satisfecho. Luego aparece la oferta de las vacunas rusas, que también, digamos,
tuvo que ver con un criterio más geopolítico, te diría, que el pleno desarrollo de la vacuna, porque obviamente estamos viendo que la Federación Rusa tiene muchos problemas para producir la vacuna. Se había comprometido a entregar 20 millones de dosis al 28 de febrero. Todavía no hemos llegado, creo que hemos llegado recién ahora a las 10 millones de dosis de las dosis 1, pero con una gran deficiencia y un retraso en entregar la segunda dosis, con lo cual hay más de 800.000 personas hoy en la Argentina esperando su segunda dosis luego de que transcurrió 90 días. Y el gobierno insistió en eso, porque la ley de vacunas impidió, por ejemplo, que se pudiera llevar acuerdos con otras empresas, entre ellas Pfizer. Sí, cuando por ejemplo con Pfizer teníamos prioridad por haber llevado adelante en el país el estudio de la fase 3 de Pfizer. Claro, y Pfizer, cuando vino al Congreso hace pocas semanas atrás, nos explicó a todos que ellos habían ofrecido venderle 13.400.000 dosis de vacunas a la Argentina, con una entrega de 8 millones en los primeros 6 meses. Y 3 millones de esos 8 iban a ser al 31 de marzo. Si vos vas a buscar en el plan de vacunación al 31 de marzo, Argentina solamente habían vacunado a 700.000 personas con una dosis y a 200.000 con 2 dosis. Imagínate qué situación distinta hubiera pasado si Argentina hubiera tenido 3 millones más de vacunados. Seguramente muchas de las personas que fallecieron o que hoy están en una cama de terapia intensiva se hubieran salvado. Y esto es lo que muestra que el gobierno lo que hizo fue priorizar, el otro día Máximo Kirchner lo dijo, que no quería rendirse a los caprichos de los laboratorios. Acá no es un problema de capricho, acá es un problema de la vida o la muerte de los argentinos. Entonces, yo creo que el gobierno hizo una política errónea. El plan de vacunación, recién ahora estamos llegando a las cifras que Argentina puede vacunar con mucha facilidad, pero por supuesto durante meses no lo hicimos porque no había vacunas. Y hoy vacunas hay en todo el mundo y lo que necesitamos es que ingresen a la Argentina. Por suerte el país firmó un primer contrato con Moderna para vacunas para fin de año y para el año que viene, y esperamos que las donaciones que está haciendo Estados Unidos también ingresen al país seguramente en el próximo mes, y que esas vacunas, donde seguramente vendrán vacunas de Pfizer, puedan ser destinadas a los niños, porque es la única vacuna hoy autorizada. Y hay muchos chicos que vieron, como todos nosotros, por supuesto, pero ellos han sufrido mucho más el encierro, básicamente porque aparte hay unos 100.000 chicos que tienen comorbilidades que Claro. si se enferman su vida corre enorme riesgo. Y creo que si tenemos la oportunidad de tener la forma de que puedan volver a reintegrarse a sus tratamientos, puedan volver a reintegrarse a sus grupos de trabajo, a sus terapias, tenemos que hacerlo, porque no hacerlo es criminal. Entonces, ojalá pronto lleguen esas donaciones. Lamentablemente esperamos 7 meses para que el gobierno arregle en un día lo que nosotros veníamos reclamándole durante varios meses. Bueno, además se está hablando del avance de la tercera ola ya por la variante Delta, y que la única manera de más o menos frenarla es tener como el esquema de vacunación completo, no solo en las poblaciones de riesgo, sino en toda la población. Pero bueno, para eso hay que acelerar muchísimo la vacunación. Sí, y traer, por ejemplo, en el caso del Sputnik, donde hay muchos argentinos que están esperando su segunda dosis, tener esa segunda dosis, o, bueno, por suerte ya comenzaron algunos estudios para ver cómo se pueden llevar esa inmunización compartiendo distintas vacunas. Ha sido alguna experiencia exitosa, pero con otras vacunas, no con las que aplicamos en la Argentina, sí. Y aparentemente los especialistas creen que esta puede ser la salida. Ojalá este estudio, que seguramente para agosto ya va a estar terminado,
nos va a dar una respuesta clara, digamos, porque tampoco en salud se puede probar si no se hace un estudio clínico previamente, porque obviamente los argentinos no somos conejillos de Indias, ¿no? Somos ciudadanos y a veces parece que algunos funcionarios eso no lo entienden. Bien, hablabas de los dichos de Máximo Kirchner. Tenemos, bueno, la respuesta de Alberto, que se la dio en otro acto, en otro discurso. Como dijo la Nata el domingo, no tienen grupo de WhatsApp, no se hablan. Pero bueno, más allá de eso, vos fuiste ministra de Salud en el primer mandato de Cristina, conocés al kirchnerismo, contás en tu libro, y ese capítulo es uno de los mejores, que le dijiste que no a Cristina. Pero bueno, los conocés, o sea, conocés cómo funcionan. ¿Quién manda? Alberto, Cristina, hay un doble comando. ¿Cómo ves que se maneje esto? Creo que el poder obviamente es de Cristina, entonces me da la impresión de que quien tiene el poder es el que manda. Y creo que en realidad quizás Alberto Fernández, que siempre tuvo como, cuando era jefe de gabinete, una idea que era convencerla a Cristina, pensó que como presidente quizás pudiera convencerla. Parece que no está saliendo básicamente por las desinteligencias entre uno y otro sector que uno ve. Lo triste, digamos, porque esto es un análisis político, lo triste es que esto no es un hecho que no nos importa, porque nos termina afectando la vida de todos. Fíjate lo que pasó con la ley de vacunas, que ahora nos enteramos que lo que no se dio durante 7 meses fue por esta sorda disputa ideológica que yo lo llamo nacionalismo de berreta, ¿no? Porque obviamente hoy el nacionalismo pasa y la soberanía pasa por otras cuestiones, no por el mundo coopera y sobre todo en esta pandemia lo hemos visto, cómo los científicos cooperaron para rápidamente poder conseguir una vacuna o distintas vacunas. Entonces, lo que no se entiende es por qué los argentinos tuvimos que esperar 7 meses a resolver los problemas para recibir más vacunas, que es lo que todos necesitamos. Porque en definitiva las vacunas no tienen ni ideología, ni vienen con un cartelito de que son de uno al otro. Las vacunas salvan vidas y eso es lo importante. Bueno, igual hubo como todo, si querés, vamos a utilizar un término, sí, cliché, parte del relato esto de lo que nos pedían, la soberanía, los glaciares, o sea, siempre quedó en la nebulosa. Pero hay algo, y si querés lo traigo a colación. Ya claro, la gente de Pfizer, eso se lo preguntamos, y Pfizer dijo que ellos, los contratos son todos iguales en todo el mundo y que jamás pidieron ningún recurso natural a ningún país. Pero aparte, vos te imaginás a gobiernos tan disímiles como el de Canadá, no sé, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, entregando sus recursos naturales, México, un socio del presidente, con el presidente AMLO, López Obrador, digo, no parece que Pero, nadie No, somos entrega los la pero únicos, somos Graciela, los ya, únicos. o sea, es como, da vergüenza preguntárselo a los de Pfizer. O sea, es la Claro. pregunta que da vergüenza hacer. Es inimaginable, o sea, es realmente nada, parece un razonamiento de un niño, si No, querés pero preguntar eso. llevado a la máxima expresión, inclusive porque el mismo día en el que el presidente firma el DNU, en el Congreso a la oposición se vota en contra, ese día se firma, y en realidad la ministra de Salud hoy dice que en los términos en los que ustedes, o sea, la oposición lo planteaban, no se podía negociar porque ninguno conoce internamente el contrato o cuáles eran las condiciones. O sea, todo es parte de, si querés, un discurso que confunde. Y por otro lado, tienen esta cosa, si querés, hasta del marketing, los nombres de los planes. Recién hablábamos del plan Cunita, ¿no? Estas cosas que pegan. Ahora tenemos el plan El Súper Cerca, que lleva productos a un precio inferior a almacenes, supermercados chinos. No hay nada en ningún lado. Tienen esto. Vos
de cara ahora a las legislativas, y si querés ya pensando en 2023, pero pensemos ahora, ¿es factible que esto finalmente deje de tener impacto en términos del electorado, ¿no? Cosas que se caen así Yo como... creo que tiene impacto porque obviamente todos vamos a hacer las compras y no nos comemos esta historia de que las cosas no aumentan o que la inflación está descendiendo, como dijo el ministro de Economía, el presidente. La verdad que uno no lo ve eso, porque cuando vas a comprar las cosas cada vez la plata te alcanza menos, ¿no? Entonces, me parece que es parte, como vos decís, de relato, pero esta vez el relato toca el bolsillo. Entonces, yo no sé el electorado cómo lo sentirá. Lo que sé también es que, obviamente, hay muchos argentinos que están desesperanzados y lo que nosotros tenemos que trabajar es para generar un clima de que la Argentina puede salir, porque si pensamos que la única salida es Ezeiza, y lo que estamos viendo que muchos jóvenes, incluso muchos jóvenes con educación de alta calidad, se van, abandonan la Argentina, entonces uno da la sensación de que no se puede hacer nada. Y yo creo que sí, que tenemos que volver a la Argentina del trabajo, del crecimiento, de la producción, de la generación de conocimiento, donde la inclusión no pase por un plan social, ni pase por un subsidio. Hoy el presidente va a anunciarle a los jubilados un bono. Los jubilados no necesitan bonos, lo que necesitan es tener una ley de movilidad que reconozca la inflación, que es lo que a ellos los afecta, para que sus ingresos no se queden atrás de los precios. Y esto es lo que el kirchnerismo nos tiene acostumbrado, es a la dádiva, al pensar que el ciudadano es un cliente, en transformar los derechos que vos tenés como ciudadano en una cuestión de ir a pedir. Y la verdad que creo que a los argentinos eso nos cansó. Quizás en algún momento haya redituado políticamente, pero yo creo que hoy los argentinos lo que quieren es trabajo y es evidente que el kirchnerismo no puede generarlo. No lo generó Cristina durante gran parte del gobierno, ni se pudo generar en esta parte cuando al contrario se perdieron muchísimos puestos de trabajo por la cuarentena eterna. Bueno, un poco esto que decías, hoy es la vacuna, o sea, el favor que te hace el Estado. La vacunación en sí misma está hecha como un favor, un algo que te está dando el Estado, cuando en realidad es un derecho y está pasando en todos los países del mundo. La foto con la gente Sí, vacunada. y aparte, la plata para comprar las vacunas no sale de los bolsillos de los funcionarios. La plata para dar el bono a los jubilados no sale del bolsillo de los funcionarios. La plata del subsidio tampoco. Esa plata sale del presupuesto, sale de los bolsillos de los argentinos. Y eso es lo que también muchas veces como ciudadanos no somos conscientes. Ah, el Estado nos da. No, el Estado nos da lo que nosotros le dimos pagando impuestos. Y Exacto. para con este gobierno, a todos los impuestos, o sea, es que el gobierno, hoy la Argentina tiene 171, creo, impuestos. Una cosa debe ser Sí, país Es uno de los récord países del sí, sí. que mundo. más impuestos tiene, sí. Pero Eh, más allá de los 171 impuestos, lo que a mí me parece que es eh, grave o serio o importante señalar, eh, es que el gobierno usa la inflación, que es el peor de los impuestos, porque es el impuesto que vos no vas al banco a pagar, pero que te sacan todos los días de tu bolsillo una parte del capital que vos tenés, de tu ingreso, de tu sueldo, de tu jubilación, de tu pensión. Y yo creo que eso es lo peor que pasa con respecto a la situación que estamos viviendo económica, ¿no? y
un último tema que también sabes del tema, algo que que insistió Cristina, que está apuntando el oficialismo sobre el sistema integrado entre los 3 subsistemas de salud, el público, las obras sociales y las prepagas. Esto que están denunciando las prepagas como un intento de quebrarlas, de estatizarlas. Bueno, hay todo como un tema con la medicina privada. ¿Qué, tenés alguna opinión formada? ¿Estás con este tema? Mira, a mí me parece que ninguna reforma del sistema de salud puede salir del Instituto Patria. En todo caso, una reforma o mejoras en el sistema de salud, que por supuesto es una discusión válida y que se puede dar, se tiene que dar en el marco de todos los actores, que son justamente los distintos subsistemas, el de la medicina prepaga, el de las obras sociales, sindicales y el sistema público. Pero acá si la reforma que piensa el Instituto Patria es sacarle a los sistemas de prepagas o de obras sociales, que son los que los trabajadores aportan o directamente contratan desde su bolsillo, digamos, a través de los impuestos al trabajo, para financiar el sistema público, es decir, para que el Estado no ponga la plata que tiene que poner en el sistema, creo que no va a andar. El problema es que tenemos que hacerlo más eficientes y fundamentalmente tomar algunas decisiones que tocan los intereses de los socios de Cristina. Yo cuando fui ministra de Salud, que vos recordabas, una de las cosas que nos planteamos fue eliminar muchos de estos mecanismos, algunos casos de ineficiencia, pero otros de corrupción que existen en el sistema, por ejemplo, para la compra de medicamentos de alto costo o para las formas de reintegros que tenían algunas obras sociales, que vos sabés que le entregaban a sus afiliados medicamentos adulterados o robados, eh, que, para tratamiento de enfermedades muy graves como oncología o SIDA, y bueno, Cristina siempre estuvo del lado de esos intereses, de los lados de aquellos que usaron la salud en beneficio de los dirigentes sindicales y no de la sociedad. Entonces, hay que ver cuál es la trama de esto, pero desde ya te digo, ninguna reforma del sistema de salud puede salir de una idea o de un trabajo del Instituto Patria. Bien, porque terminan siendo las obras sociales como cajas, de hecho por eso terminas renunciando en definitiva, ¿no? Así es, así es. Sabés que haciendo un repaso, la verdad creo que, nada, yo por lo menos no lo tenía en mente. A vos te tocó el primer coletazo de la gripe A y todas las medidas que habías como propuesto eran un poco las medidas que se hicieron para frenar al principio la pandemia del COVID, ¿no? Sí, así es, porque básicamente eran las medidas, no eran medidas propias, sino eran medidas que se tomaban en otros países y fundamentalmente las medidas que recomendaban todo un consejo de asesores que estaban integrados por todos los profesionales de las distintas áreas de salud involucradas. Y creo que eso mostró que se pudo demorar también la llegada en su momento de la gripe H1N1, que Argentina también, lamentablemente en ese momento estábamos en invierno y por lo tanto era muchísimo más riesgoso, eh, y que, bueno, en ese caso tampoco había tratamientos como en el caso del COVID, pero bueno, nosotros también pudimos adquirir alguna medicación que servía para poder llevar adelante un mejor tratamiento. Así que nada de todo eso faltó y tampoco se hizo una cuarentena extensa como la que vivimos en Argentina. No, yo me acuerdo, no, fue muy corto. Eso nos acordamos. Ahora estamos por estos días con el tema de Cuba, ¿sí? Las declaraciones de Alberto, esto de que no sabe muy bien qué es lo que ocurre en el país, pero tenemos claro un poco cuál es la postura con Venezuela, con Nicaragua, viendo un poco esta posición, ¿no? Entendiendo que siempre la bandera del kirchnerismo fueron los derechos humanos. Vamos a hacerte una pregunta que solemos hacerle a nuestros entrevistados. ¿Crees que
La democracia en Argentina está en riesgo, podríamos decir la república, como dice Patricia Bullrich, la matriz republicana, pero ¿crees que está en riesgo la democracia? Yo creo que la democracia está en riesgo, la democracia republicana. Creo que hay modelos autocráticos, hay modelos del populismo que llevan a haber cambios en donde se violentan y se violan la división de poderes, se le pasa por encima a la voluntad popular, no se respeta la libertad de prensa, que son los principios básicos para tener lo que la Constitución nos garantiza, que es una república. Bueno, Así los que me argentinos parece no que pueden en eso los estamos argentinos. en riesgo estamos cerca, o sea, hoy te diría que en el Congreso, la Cámara de Diputados particularmente, es como el dique de contención a muchas de esas iniciativas que llevarían a la Argentina a un retroceso en cuanto a derechos democráticos. Eh, por eso creo que en las elecciones próximas de noviembre se juega mucho en el país, porque el kirchnerismo está muy cerca de tener a través de sus votos propios y de aliados, la mayoría necesaria para imponer esas reformas que yo te diría que cambiaría la matriz institucional de la Argentina. Y nos pareceríamos mucho más a Venezuela. Hay que recordar que Venezuela era como fue la democracia por excelencia, mientras toda Latinoamérica tenía gobiernos autoritarios y golpes militares, Venezuela no. Todos miramos a Venezuela con mucha esperanza y resulta que hoy miramos a Venezuela con mucho dolor, porque allí no hay derechos, porque la oposición es agredida, pero agredida no de palabra, como a veces escuchamos estos insultos que comentamos al principio de Aníbal Fernández, sino físicamente, con desaparecidos, con represión, donde los ciudadanos no tienen derecho, donde la están pasando muy mal, no hay libertades, no hay prácticamente medios de comunicación libres porque son perseguidos. Entonces, yo no quiero vivir en una Argentina así, y creo que ninguno de nosotros. Queremos vivir una Argentina al contrario, de mayor libertad, de trabajo, de inclusión y de educación, que para mí es como la base de cualquier sistema. Y esa Argentina no está lejos, está cerca, porque cuando vos recorres y hablas con los productores y hablas con muchos pequeños y medianos empresarios que a pesar de todo, todos los días salen y la pelean, de los comerciantes que con todo lo que pasó siguen tratando de mantener lo poco que les quedó y la siguen peleando, y en definitiva con muchos ciudadanos que queremos vivir en esa Argentina. Así que yo creo en esto que tenemos que unirnos en esa reconstrucción de la Argentina, mientras que otros quieren llevarnos a modelos que no son los que los ciudadanos o que los argentinos históricamente buscaron y votaron. Es muy esperanzador tu mensaje, especialmente para los que queremos esa Argentina y que en realidad la vemos lejos a veces en el día a día. Cada vez como nos cuesta más visualizarla. No está tan lejos. Yo creo que depende de nosotros. Por eso es muy importante la decisión que cada ciudadano tenemos cada 2 años cuando vamos a votar y participar. Fíjate que hay mucha gente que viene de otros ámbitos, ahora Martín Tetaz, Facundo que se ha Manes. sumado. Tenemos en la provincia de Buenos Aires Manes. Bueno, son personas que vienen de otros ámbitos y es muy importante que los ciudadanos se involucren. Yo siempre digo, y sobre todo a los jóvenes, que la política es algo muy serio para dejarlo en manos solo de los políticos. Entonces, irrumpir esas estructuras políticas ayudan a dar un aire nuevo, a generar nuevas voces, más ideas, y es importante participar porque es la única forma de transformar, y creo que lo que necesita la Argentina
es una idea transformadora o ideas transformadoras, no una idea de administrar el status quo, porque así no vamos a salir adelante. Sin duda. Sin duda, y la verdad es que una de las cosas que te queríamos decir es, mucha admiración te tenemos, o sea, esta cosa de siempre en esto de la lucha contra la corrupción, o sea, tu voz se viene escuchando hace mucho tiempo. Un gran ejemplo de mujer muy combativa en cuanto a la defensa de los valores. Así que nada, te queríamos transmitir nuestra admiración. Desde el género femenino, o sea, de verdad, profunda admiración, Graciela. Algo, me parece que estamos, no queremos sacarte más tiempo. Ha sido un placer tenerte, es un placer siempre escucharte, tenerte en nuestro programa hoy. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Cápsula del tiempo. Argentina 2050. Tapa del diario, nombramos 2 titulares. Me gustaría leer que hay un nuevo premio Nobel de Ciencia que es argentino, y me gustaría leer que Argentina creció por 25 años al 3%, porque sé que con eso se habría reducido la pobreza, la marginalidad, y fundamentalmente viviríamos en una sociedad de mucha inclusión. Bueno, una nota excelente. Las cápsulas del tiempo que siempre me termino emocionando, me quiebro, debo decirlo. Preciosa cápsula del tiempo. Me encantó lo del premio Nobel. El otro día voy a contar una intimidad. Con la de Luis Juez estábamos con la niebla post-COVID, en serio, y la verdad es que nos olvidamos de pedírsela y nos mantuvo la delicadeza de mandarnos un video por WhatsApp, y lloré cuando lo escuché. Y bueno, nada, me pasa eso, porque en realidad, bueno, es el país que todos queremos para nuestros hijos. Para nuestros hijos. En realidad, cuando decidimos la sección, decíamos 2030, dijimos 2050 porque nos pareció esto del momento futurista, pero ojalá todo eso empiece a pasar antes. Sí, sin duda. O sea, no solo sea el país de nuestros hijos, sino que sea nuestro país. O sea, ese es el país en el que queremos vivir nosotros. O sea, que esto no sea futurista. O sea, que esto pase lo antes posible, de verdad. Entendiendo que recomponer va a llevar un tiempo, pero hay que comprometerse. Esta semana también han surgido nuevas figuras en la escena política, y lo hemos tenido acá, Martín Tetaz. Lo querías decir. Que sí, lo hemos tenido acá. La verdad me parece que Martín tiene una gran carrera ya haciendo lo que sabe hacer. Y comprometerse en política como de verdad una decisión que requiere, me parece, mucha valentía, y se aplaude. Nuevas caras, nuevos aires, me parece que es lo que este país está necesitando. Bueno, vamos a dar redes, @reinventadosok, Facebook, Twitter, Instagram, blenvivo.com para ver el programa en el horario central, los viernes a las 22 en el estreno. También lo pueden ver en el canal de YouTube de la radio, que es Blen Vivo, o lo pueden ver cuando quieran, on demand, en YouTube, también en Blen Vivo, o... Reinventados. No, Reinventados no. Porque después desaparecen cosas raras, aparece gente. No, bueno, otras, sí, un montón de otra gente. Igual vale, amerita una vez más repetir. El programa está pensado, el nombre del programa está pensado mucho antes de la pandemia, sépanlo. Cuando todos se reinventaron, hasta Pantene. Pero lo tenía que decir, me indignó. Hay un producto nuevo. La próxima lo voy a decir, una publicidad nueva, pero no me acuerdo. Sí, que no es la de Pantene. Esa no te la manejo, así que no te puedo ayudar. Buscan en YouTube, buscan Reinventados, estas 2 caritas, ¿sí? Estas 2 caritas inolvidables. Buena semana a todos.